¿Qué onda, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Encantado de la vida, un gusto, güey. Pinche reportero profesional, güey. Sí, muchísimo. Amigos, amigas, estoy muy contento de notificaros que hoy entrevisto a Diego Ruzarín. Pero me preguntarás, ¿quién es Diego Ruzarín? ¿Tú qué haces? ¿No? ¿Dónde te tengo que ubicar? O sea, vale, te llamas Diego y tal, pero ¿qué haces? La verdad, la pregunta no me interesa. Qué sinceridad, me gusta. Sí, sinceramente, la pregunta se me hace tan poco irrelevante. ¿Qué haces? Dime más para que yo te pueda... Vale, pues tú vas... Pues no sé, hago muchas cosas. ¿Cómo te presentas tú? Yo soy de la iglesia satanista, ¿no? Y yo creo en Satanás. Diego no quiere que tengamos una idea preconcebida o estereotipada de él a partir de una etiqueta que más o menos le pueda definir, sino que lo conozcamos poco a poco a través de la entrevista. Esta luz me quedó terrible, güey. Parece que estoy iluminado de abajo. Todavía sigo muy iluminado de este lado, ¿verdad? O sea, no es una iluminación de la hostia, pero tampoco no pasa nada. O sea, se ve bien. Nadie dirá qué mal iluminado está. No habrá ningún comentario así. Sí, claro, güey. Sí. Va, perfecto. Acepto. A lo largo de esta hora vamos a hablar de marketing, publicidad engañosa y vendehumos. Que lo han echado del trabajo y que esa ha sido la chispa que les ha permitido atreverse a emprender y darse cuenta de que pueden generar dinero ellos mismos. Sé feliz. Tienes que estar de buenas y tienes que ser más guapo y más bello y conéctate con el todo y desarrolla tu conciencia y mindfulness. Hablaremos de religión, sectas y manipulación. Tú eres libre de creer en lo que tú quieras, pero si yo te doy un reglazo cada vez que tú hablas en contra de nuestra deidad, la bola de espagueti, pues el problema no es creer en la bola de espagueti, el problema es que te pegué un reglazo porque no creías. Y debatiremos si es peligroso esto de la astrología, el tarot o el karma. Imagínate ese monumentalismo, el tamaño del ego que tienes que tener como para pensar que eventualmente el universo se va a ajustar a mis criterios. Qué cabrón, güey. Crees muchísimo sobre ti, ¿no? O sea, qué gusto tener un ego de ese tamaño. En la descripción tenéis el sumario, el índice de contenidos de toda la entrevista, pero sobre todo vamos a intentar entender la importancia de saber las causas que nos condicionan. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Qué quieres hacer con eso? Tengo la cabeza a punto de petar, pero bueno, es positivo, ¿eh? Hay un proceso de ley que ahorita está en Argentina, donde se está armando una estructura para prohibir algunas prácticas de comportamiento que califican como cultos coercivos. ¿Okay? Los cultos coercivos son cosas que sabidamente se han usado a través de la historia para manipular las emociones y las predisposiciones del humano y los sesgos cognitivos para que la gente caiga en algún tipo de comportamiento que es nocivo, pero típicamente cae en la fantasía de un líder. ¿Okay? Yo te soy sincero, muchas de las cosas que veo, no solo en tu contenido, pero en muchos de los contenidos que critico, son características de culto coercivo. ¿Okay? Lo cual, tú me dijiste, es que yo quiero que llegues al futuro y veas atrás y no tengas vergüenza de que hiciste a la gente pensar cosas negativas. Yo te diría, muy probablemente lo que tú haces va a ser ilegal en 5 años. ¿Te lo has cuestionado? Deberías. Empezamos por lo típico, por la razón por la cual yo te conozco, seguramente la razón, ¿no?, la que mucha gente te ha conocido. Y también la gente que no te conozca, para que te ubique un poco, es el tema de Carlos Muñoz. Muy extraño. O sea, tengo muchos sentimientos encontrados sobre el evento, ¿no? Porque pues obviamente sí, me puso en el mapa en muchos sentidos. Creo que muchísima gente me conoció por ese debate. Yo no iba pensando que iba a ser un debate. Yo fui invitado más como para una conversación. Yo pensé que íbamos a platicar. Yo sé que teníamos ideas diferentes y tenemos ideas diferentes, pero pues yo pensé que íbamos a una conversación pues civilizada, educada, de pues, diferentes puntos de vista, así normal, ¿no? Todas tus presuposiciones parten de que tú ya tienes razón antes de empezar tu argumento. Yo creo que tú no sabes por qué sabes lo que sabes. Y eso es muy peligroso, porque te sigue demasiada gente. Y la gente cree que tú sí sabes de lo que estás hablando. Y yo creo que tú nunca te has cuestionado por qué crees lo que crees. Pero la conversación muy rápido se transformó en una conversación muy agresiva, muy violenta, donde sinceramente yo me sentí atacado por algunos comentarios que él hizo al respecto de lo que hago. Y me puse muy a la defensiva. O sea, yo me puse muy a la defensiva y me di prácticamente la tarea de corregirlo en todo lo que dijera. Y me dediqué prácticamente toda la conversación a pues antagonizar lo que él decía, ¿no? Que la verdad tampoco me parece, o sea, por eso también ni siquiera me gusta que le digan debate, porque la intención de un debate nunca es ese. O sea, la intención de un debate realmente es acercarnos a la verdad y ver dónde diferentes posturas pues muestran muchas veces que la verdad inclusive está en un tercer lugar, que las dos personas que están hablando ahí no saben de lo que están hablando, pero se volvió más como un choque de egos, yo creo, ¿no? Y en gran medida también porque se sentía más como un evento mediático que como una conversación, en el sentido de llegué y yo no sabía, habían 4 cámaras prendidas y el evento estaba siendo transmitido en todas las plataformas en vivo
y un spotlight y no sé, un mediador que estaba tomando el tiempo y boxeando, o sea, como que todo fue muy abstracto. Yo sinceramente no lo esperaba así para nada. Y como te comenté, o sea, yo un par de comentarios que Carlos hizo sobre mí, sobre mi trabajo, hablando de que él quería censurarme, de que él parecía que las cosas que yo hago y las cosas que digo son malas para la sociedad y corrompen a la juventud. Me sentía hasta socrático, ¿sabes? En el sentido de corrupting the youth, ¿no? Pero pues él decía que yo era un riesgo para los jóvenes porque estaba como que creando una generación muy que se iba a preguntar cosas difíciles sobre la vida. Yo estoy seguro que hay un chavito que desafortunadamente no le llegó mi mensaje y en cambio le llegó el tuyo porque es amigo de los chavitos con los que te juntas, güey. Sí. Y entonces está creyendo que el mundo es esa negatividad, güey. A ver, tenemos que entender que hay una responsabilidad civil, güey, por la capacidad intelectual que tenemos, que, o sea, literalmente yo prohibiría algunas partes de tu comunicación, güey. Yo literalmente pediría a las autoridades que te pongan censura, güey, por el efecto que estás teniendo sobre generaciones de abajo. Okay. Qué bueno que no es tu criterio. Y me puse muy a la defensiva y pues pasó lo que pasó, ¿no? O sea, creo que el problema es de que él me subestimó mucho, me parece. O sea, no se preparó para la conversación y yo me puse muy a la defensiva. Tengo una manera violenta de reaccionar, sobre todo cuando me atacan, y pues salió lo que salió. ¿El hombre es bueno o es malo? No existe la naturaleza humana. Bueno, Esa dicotomía es falsa. Respóndeme la pregunta. El hombre, Pues ¿cómo le depende. quieres llamar? ¿Es bueno de origen, de nacimiento? ¿Es bueno o es malo? Carlos, no sabes de lo que estás hablando. O sea, ¿por qué? La idea de que el hombre es bueno o malo depende del contexto. Un hombre creado por lobos es un lobo. O sea, ¿cómo vas a decir que el hombre es bueno o malo por naturaleza? De nacimiento. No existe tal cosa como la naturaleza humana en términos de bien o mal. ¿Pero tú crees que se puede realmente hacer un debate sano con este tipo de vendehumos? Yo creo que realmente, no, un debate sano definitivamente no, porque ellos no tienen fondo. O sea, es pura forma, es pura estética, ¿sabes? O sea, es pura apariencia, son puros personajes. Yo creo que en el momento Porque que mandan tú un pones mensaje realmente... a su audiencia solo. O sea, su objetivo es solo mandar un mensaje a su audiencia. No quieren. Sí, es vender, Claro. es vender. Su mensaje es vender, o sea, su objetivo es vender, su mensaje es convencer, persuadir y vender, ¿no? O sea, pues también digo, o sea, las cosas obvias, que la verdad es que no sé cómo la gente sigue cayendo en estas cosas, que son milenares aparte, o sea, no son de hoy, porque estos son famosamente se les conocía como los vendedores de aceite de serpiente. O sea, los vendedores de aceite de serpiente, históricamente lo que hacían es que se movían, de hecho por aquí tengo mi botecito, que yo y mi hermano, mi hermano es filósofo, siempre que entrevistamos a alguien, les regalamos un botecito de aceite de serpiente, ¿no? Como un recordatorio del peligro que tienen los comunicadores. O sea, porque el comunicador siempre tiene que tener la responsabilidad de no estar promoviendo falsas panaceas, ¿no? Y eso es un contexto histórico muy antiguo que siempre había sucedido. Lo que los vendedores de aceite de serpiente hacían es que llegaban a un pueblo con su carroza de madera, abrían las puertas, ponían estos frascos mágicos con colores extravagantes y decían: cura las enfermedades, el malestar, la impotencia, la caída del pelo y te hace suertudo y hace que te enamores del amor de tu vida. Y vendían miles de frascos a todo el pueblo y después se iban a otro pueblo, ¿no? Porque pues ese pueblo ya nadie le iba a creer. Pero para el momento que tardaban en darle toda la vuelta al país o a la región y regresar al pueblo, pues ya se habían reposicionado, ahora tenían sombrero en lugar de barba y se vestían de otra manera y ahora el aceite de serpiente era de color y ahora ya no es aceite de serpiente, sino que eran lágrimas de oso. Y por estadística habrá unos testimonios que les ha funcionado muy bien que ya te hacen la propaganda. Claro, y la falacia narrativa, ¿no? Porque pues el problema también es de que la gente a la cual le funcionan estas cosas es mucho más vocal que la gente que fracasa. Porque tú contar una historia sobre cómo fracasaste haciendo esto implica también asumir tu propia ignorancia. Entonces las víctimas tienden a ser mucho más silenciosas porque admitir que fueron engañados también expone su propia fragilidad. Entonces por eso ellos siempre dicen: no, pero es que a mí me escribe muy seguido la gente diciendo que le funcionaron mis cursos. Claro, mi rey, porque todos los demás no te van a escribir porque se mueren de vergüenza de haber sido engañados por un vendehumo, ¿no? Y estoy hablando en general por todos los que hacen este tipo de prácticas que son relativamente comunes, como muchos de los esquemas piramidales y demás, que es, o sea, la gente humillada, derrotada, es orillada a no abrir la boca, a no hablar. ¿Podemos definir qué es exactamente un vendehumos? El que promete de más y entrega de menos, ¿no? Que a grandes rasgos es lo que hace el marketing, a grandes rasgos es lo que hace todo el marketing, pero los vendehumos son especialmente sistemáticos en este sentimiento de sobreprometer y entregar siempre mucho menos de lo que prometen. Además, tienen dos características que son sumamente peligrosas, que es, a la larga, el único valor real que tú aprendes de ellos, el valor real que aprendes de ellos es cómo engañar.
Ese es el problema. Entonces, a la larga, los vendehumos producen futuros vendehumos, ¿ok? Que es un esquema de alguna manera indirectamente piramidal, porque tú, o sea, si te fijas, venden cursos de cómo ser líder, de cómo posicionarte en redes, de cómo hablar en público, de cómo fortalecer tu fuerza de ventas, o sea, cómo vender humo. O sea, prácticamente lo que le aprendes a un vendehumos es a cómo vender humos, ¿no? Entonces, es el problema que acaba siendo medio piramidal, porque lo que pasa es que tú, para recuperar tu inversión, tú tienes que engañar a más gente, de la misma manera que funcionan los esquemas piramidales. Y la segunda característica que me parece sumamente peligrosa de los vendehumos son sus prácticas sectarias. O sea, el comportamiento de sectas, ¿no? De te bajan las defensas, te hacen sentir inútil, se ponen a ellos como los únicos guardianes de la verdad. O sea, they keep you down to keep you around, se dice en inglés, ¿no? Que, perdón por los anglicismos, pero es como que te mantienen baja la autoestima para mantenerte cerca de ellos. Entonces, todo el tiempo no, es que tú eres un pendejo, tú eres un inútil, ¿no? Y yo tengo la respuesta. Y pues obviamente si todo el tiempo yo te estoy diciendo que tú eres un pendejo, que yo tengo la respuesta, pues quédate por aquí, ¿no? Entonces, o sea, me sorprendió mucho. De hecho, inclusive el evento donde fue el debate, por coincidencia, era un evento de 24 horas de conferencias. Pero a ver, estar 24 horas despierto, tomando café, escuchando conferencias de gente con pensamiento sectario, o sea, de muchos de los conferencistas que fueron ahí, y me incluyo porque yo di una conferencia ahí, o sea, tú ya perdiste mucho de tu control de impulso, de tu superego, de tus capacidades cognitivas, como para tomar buenas decisiones sobre qué hacer con esa información. Entonces, todo este pensamiento de que todos se ponen a gritar y golpes en el pecho de emprendedores y nosotros podemos y todo, se acaba comportando peligrosamente parecido a una secta. ¿Tú crees que existe publicidad ética? O sea, ¿se puede hacer? ¿Publicidad en el sentido tradicional de la palabra, de marketing? A mí me han pedido, o sea, este vídeo está sponsorizado por una aplicación y me han pedido que haga una publicidad. Y obviamente no quiero hacer una publicidad de mierda, ¿sabes? Precisamente lo que estamos criticando. Yo puedo hacer eso, que se ha visto mucho aquí en España, de el inglés se enseña mal, todo muy negativo y tal, y la solución es esta, ¿no? La píldora mágica que yo te la doy y tú lo solucionas. Lo que pasa es que de alguna manera el marketing o la publicidad lo que hace es tratar de crear una distorsión entre el valor real de las cosas y el valor percibido de las cosas, ¿no? Entonces no es solo el valor de la diferenciación, porque la diferenciación por sí ya se volvió un added value, un valor agregado. Lo que quieres justificar es por qué vas a comprar mi producto y no otro, ¿no? Si fueran características reales, intrínsecas del producto, pues a lo mejor tendrías que buscar el tipo de comunicación más objetiva posible. El problema es que eso no le llama la atención a nadie. El problema es de que en un mar donde todo el mundo promete de más, pues obviamente tienes que meterte tú al discurso de sobreprometer para que la gente le ponga atención a tu producto, porque si no, aparte ni siquiera lo van a ver, va a desaparecer en un mar de cosas, ¿no? Pero esto que estás diciendo es un poco triste, porque realmente o eres un vendehumos o no vendes, ¿no? Sí, hay niveles, ¿no? Pero sí. O sea, puede ser pues es que, a ver, es lo que pasa que estamos viviendo ahorita en esta sociedad del control, ¿no? O sea, es como que en algún momento histórico los exámenes, por ejemplo, más bien los perfiles de las patologías psicológicas eran sí o no. O sea, ¿tienes ansiedad o no tienes ansiedad? Hoy se habla de niveles de ansiedad. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, todo el mundo tiene ansiedad. A lo mejor tienes ansiedad en 0.01% o al 100%, pero quiere decir que como estamos todos dentro de esa escala, pues todos somos. Entonces, ¿somos vendehumos? Pues a lo mejor sí, todos, en un porcentaje muy diferente, pero sí todos somos, porque las redes sociales nos obligan a promocionar el trabajo que hacemos. Entonces, de alguna manera, tenemos que prometer, tenemos que manejar nuestro discurso de una forma que sea llamativo y que llame la atención y que se distinga de los otros y que sobresalte, ¿no? Entonces, no hay manera de no hacerlo prácticamente. Tú hablas un poco del tema pues, de la manipulación, que hay manipulación buena. Yo qué sé, si quedas con una chica y tal y te pones colonia, estás alterando un poco su percepción para que... ¿no? Estás vendiendo un poquito de humo que hueles más de lo que hueles, pero eso nadie te va a decir que aquí estás vendiendo humo, aunque estés manipulando. Yo me refiero a la manipulación que no sería aceptable. La manipulación que una persona con un mínimo de ética dices, eso no se puede hacer. En el tema de sobrevender, pues ahora que estamos viendo todo eso de los cursos, si yo te vendo un curso para fabricar vasos y te digo, mira, el nuevo oficio del siglo XXI, el día de mañana o estás vendiendo vasos o no vas a estar en el mundo, seguramente vas a hacer que mucha gente que el tema de hacer vasos le importa una mierda, diga, pues voy a meterme aquí a ese curso porque es el oficio del siglo XXI. Aquí veo yo la diferencia, ¿sabes? Claro, hablas como de la mala fe, ¿no? O sea, la mala fe en el sentido de hacer las cosas con mala fe, en el sentido de... Porque es diferente. Es diferente decir algo sin el conocimiento de que estás equivocado sobre lo que estás diciendo, a decirlo con la convicción de que sabes lo que estás diciendo, aún sabiendo que es mentira, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. Yo aquí discrepo, yo creo que es lo mismo, ¿eh?
O sea, ¿Tú crees que hacerlo es lo con mala... mismo? Sí, o sea, yo por ejemplo, a temas sectas he analizado mucho y hay un gurú sectario. Hay grupos que el A ver. gurú sectario está metido dentro de la secta y se lo cree todo, y hay otras sectas que el gurú se lo ha inventado y tal y sabe que todo es mentira, pero lo hace igual. Claro. No, pero por ejemplo, pero justo lo que decías es el ejemplo del vaso, ¿no? O sea, es diferente decir, vamos a suponer, hablar de, oye, pues sobrevender el hecho de que a las nanotecnologías van a ser una de las categorías más importantes para el desarrollo del futuro y les voy a vender un curso sobre nanotecnologías, versus decir, no, van a regresar de moda las ruedas de piedra y les voy a enseñar a hacer ruedas de piedra. O sea, uno me parece que como que a sabiendas está mal hecho y está a propósito, como por ejemplo, el hablar del emprendedorismo, o sea, hablar de que el emprendedorismo es la solución para los jóvenes del futuro, cuando realmente estadísticamente la gran mayoría de los emprendedores fracasa. O sea, no es una alternativa viable en el sentido de, sí, todo el mundo pudiera ser emprendedor. No, pues si la gran mayoría fracasa, lo que deberías de empezar diciendo es, pues 90% de la gente que emprende fracasa los primeros 2 años. Ya, aún sabiendo esto, si quieren aprender a emprender, pues les puedo explicar, pero no deberías de decir, es que el emprendimiento es la salida para el futuro. Es como que, güey, pues estadísticamente no. O sea, y como que eso se sabe, ¿no? O sea, eso es lo que me parece que lleva un poco como de mala fe. Imagínate tratar de ser objetivo en la venta, ¿ok? Sería decir, tratar de ser objetivo, porque pues, somos sujetos, estamos atravesados por la subjetividad. Usar lenguaje y ser objetivos es prácticamente antónimo, eso es prácticamente imposible, ¿no? Sí. Pero vamos a intentarlo. Tratando de hacer una publicidad objetiva para una plataforma de cursos, ¿no? Es decir, después de conducir varios estudios, llegamos a la conclusión que 70% de nuestros usuarios obtienen un mejor nivel de inglés solo con 2 meses de haber usado la plataforma. Eso podría ser, y después citar todas tus fuentes y decir cómo fueron la conducción de cada uno de los estudios. Pero cualquier cosa que digas en el sentido de las plataformas tradicionales no son tan efectivas, la nuestra es más efectiva, híjole, pues ahí ya es... Eso lo veo mal, eso lo veo mal. Sí, eso ya es puramente subjetivo, ya es como que, ay, bueno, güey, o sea, ¿qué te refieres? O sea, el rol de la publicidad no es ser objetivo. Pero Más bien ética, me parece... o sea, que no, tu objetivo es venderle a aquella gente que realmente le interese el producto y no gente que no le interese el producto, sino le interese lo que viene, la finalidad, ¿sabes? O sea, si tú quieres aprender inglés, guay. Si tú lo que quieres es ser un traductor de Obama, pues igual no es eso, ¿sabes? No te estoy vendiendo. Claro. Con el tema de YouTube, yo lo veo muy claro. La gente que te vende eso de crecer en YouTube no te puede vender crecer en YouTube. Te puede enseñar, pues, técnicas narrativas audiovisuales, métricas y todo eso. Eso te lo puede enseñar. Pero crecer en YouTube no. Claro, sí, eso es algo que se dará o no se dará, ¿sabes? Claro. Pero ve, lo importante es la manera de formularlo, como decir de que, mira, nosotros sabemos que para ser exitoso en YouTube tú necesitas una serie de herramientas. Pensamos que muchas de las herramientas importantes tienen que ver con la manera como te comunicas, cómo produces tus videos y cómo produces tu contenido audiovisual. Te vamos a enseñar a sacarle mejor provecho a tu producción audiovisual. O sea, estás haciendo como means to an end, pero estás dejando claro cuáles son tus hipótesis. ¿Cuáles son tus hipótesis que no están fundamentadas? O sea, ¿cuáles son las que son creencias, sabes? O sea, lo que me parece equivocado es decir como que las 5 mejores maneras de crecer en redes sociales es A, B, C, D y E. Como que, güey, pues, o sea, ¿basado en qué, no? Lo que me molesta muchas veces de estos formatos es que tienden a ponerse como verdades absolutas, se tienden a poner como panaceas. Y ahí es donde creo que es de que, ay, güey, está bien, sí, claro, güey. O sea, tener una buena comunicación es importante para poder vender tu producto. Está bien. Ni siquiera metámonos al hecho de que si es ético o no es ético. Claro, comunicar bien ayuda. ¿Cómo te comunicas bien? Perfecto. Pero o sea, la necesidad de sobreventa es lo que me molesta, ¿sabes? Estos tipos arriba de montañas con los brazos abiertos y humo saliendo por detrás, como que, güey. Te quiero ayudar. Sí, estás hablando de venta de productos de belleza. Es de que relájate un segundo, güey. Sí. Venga, vamos con el patrocinador de hoy, Cambly, una aplicación que te permite practicar y corregir tu inglés mientras hablas con profesores de todo el mundo. Oh, it's your first class. Yeah. Welcome. My name is Stacia, and what is your name? My name is Carlas Tamayo. Carlos Tamayo. Puedes elegir los topics que quieras practicar desde cero o elegir aquellos temas en los que quieras mejorar tu vocabulario y hablar. You want to do a phone conversation lesson? Yeah, perfect. Describe the last business phone call you made in English. Was with a Cambly representative. He asked me to do like an advertisement. I'm not lying at all. I believe you. It's been like 13 minutes ago. So I think it went well because you are here now. Yo he asistido ya a varias clases y la verdad es que me parece una muy buena aplicación para mejorar y aprender el inglés. Well, my name is Manuel and I've been teaching for a while, for a few years. Where are you from, actually? From Barcelona.
Barcelona, yay, Barcelona. Ahora Cambly está realizando una oferta por el Black Friday y tiene un 60% de descuento en todos los planes anuales de Cambly y Cambly Kids. Y si lo adquieres antes del 7 de noviembre, tendrás acceso a 3 semanas del plan completamente gratis. Empieza ya a practicar tu inglés. Yeah, oh, I'm trying to get a hold of my sister, but she's not answering. Sister! So I'm trying to get a hold of someone, to contact someone. Hazte con la oferta usando el código que ves en pantalla o haz clic en el link de la descripción. Y gracias a Cambly por patrocinar y hacer viables mis reportajes de investigación. It's been a That's pleasure. great. See you in Barcelona. sounds good. I'll see you. Bye. 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 Yes, I hope you have a good day. Good luck on your advertisement. Bye. Ya por curiosidad, ¿tú has vendido ya como influencer? ¿Alguna marca te ha contratado para vender algún producto y tal? ¿Lo has hecho por curiosidad? Se han acercado muchas y he rechazado, yo creo que a prácticamente todas. He hecho alguna, hice un par de colaboraciones, pero cosas pequeñas. Nunca he hecho publicidad directa de un producto, eso sí. No. O sea, la verdad es que, o sea, me gusta mucho el modelo de YouTube de creación de contenido, porque como ya puedes delegar esa parte de la monetización, que obviamente te hace cómplice de manera indirecta, ¿eh? O sea, no me estoy deslavando las manos, simplemente es, ellos ponen la publicidad sobre tu contenido, que es exactamente lo mismo, pero tú te deslindas de vincularte directamente con una marca, pero pues es prácticamente el mismo juego. O sea, no lo estoy poniendo así como que, no, es mucho más ético monetizar tus videos indirectamente y dejar que Zuckerberg decida qué marcas te patrocinan, a tú mismo escoger. Aquí voy a romper una lanza que yo digo, mucha gente me dice, claro, tú criticando mucho al vendehumos tal y ese vendehumos se anuncia a tu vídeo y tú cobras de este. Yo lo que digo es, mejor que se anuncie a mi vídeo, que por estadística menos gente lo va a consumir porque lo hemos analizado, que se anuncie, que yo ponga a eliminarlo, que puedes hacerlo, que se anuncie al canal de otros, que igual habrá gente más vulnerable, vamos a llamarlo así. Entonces digo, cuanto más vendehumos haya mis vídeos, mejor. Yo eso es un poco lo que digo. Pero bueno, y a mí a nivel económico me financian a mí que voy a seguir desmintiéndolo a ellos. O sea, están tirando dinero a la basura. Es un muy buen punto. Mucha gente me dice que, güey, qué pedo, me salió un video de un vendehumos en un video tuyo criticando a los vendehumos. Le dije, pues ojalá hayas aprendido. O sea, porque también lo que la gente tiene que entender es de que si tú viste un comercial de un vendehumos en mi video, quiere decir que tú has estado consumiendo contenido muy cerca de vendehumos. Porque el algoritmo relaciona tus hábitos de uso de Internet con aquello que los vendehumos están buscando para hacer targeted ads. Porque los ads que aparecen son completamente individuales. O sea, si una persona llega y me dice que, me parecieron juguetes sadomasoquistas en tus videos, pues oye, pues estás buscando juguetes sadomasoquistas en Google. O sea, no tiene nada que ver con mi video, tiene que ver con tu search history, ¿no? Entonces eso habla más de ti que de mí. Pero por otro lado también, o sea, hablando de este tema de que, o sea, el de la publicidad indirecta, ¿no? O sea, de nuevo, me parece que entrar a todas estas discusiones de que si es más o menos inmoral, las diferentes maneras de monetizar el trabajo que hacemos, no me parece ni siquiera un tema relevante. O sea, ¿por qué? Lo que deberíamos de buscar nosotros son soluciones sistemáticas. O sea, yo por eso estoy trabajando en la ley antisectas, porque estoy casi seguro que cualquier cosa que hagamos en el sentido de, desenmascarar gurús, críticas a vendehumos, no es suficiente, van a salir otros. A menos de que cambie el marco legal y realmente se imposibiliten de ganar dinero estafando a la gente, van a seguir saliendo nuevos. No sirve de nada tumbar a 1, 2, 3, 4, 10. ¿Por qué? Porque sigue existiendo esa manera. Es como si fuera un mínimo común denominador, ¿no? En el sentido de, si esa es una manera viable de ganar dinero, es relativamente fácil y no está criminalizada, tú por más que quites a uno, después se va a poner otro. Y aparte lo que pasa mucho es que los mismos vendehumos se rotan de categoría. O sea, primero están en el mercado inmobiliario, luego en el de salud, luego en el de belleza y luego se van a criptomonedas, ¿sabes? O sea, es como que se cambian 2, 3 cosas de la ropa, se cambian el nombre de sus cuentas de redes sociales y vuelven a hacer contenido para otras estafas. O sea, es gente que sabe ganar dinero engañando a la gente y eso se dedica. Yo cuando una marca se acerca y me patrocina el reportaje, a pesar de no saber si tendrá muchas o menos visitas, yo ya es una manera que digo, bueno, no tengo que depender de tener la tensión esa de mirar el YouTube si ha ido bien el vídeo o ha ido mal el vídeo para saber si ese mes voy a llegar o no voy a llegar, ¿sabes? Ahora tengo la suerte de que estoy mejor, pero hace un año que... Yo llevo 3 años en YouTube, o sea, es la 3ª temporada. Y el primer y el segundo año que solo cobraba, digamos, del canal principal de YouTube, cuando venía una marca y me decía, mira, 1.000 euros por eso, era como, hombre, pues me quedo más relajado, ¿sabes? Claro. No, Tamayo, y me parece en serio brillante la manera como la acabas de formular porque es muy interesante. Yo creo que una de las cosas más raras de redes sociales es si tú te vas al modelo donde solo monetizas tus videos y dependes de la monetización de tus videos para hacer contenido, poco a poco te das cuenta cómo, y no sé si voy a tener que explicar la palabra, cibernéticamente se manipula tu capacidad creativa. ¿Okay? O sea, los sistemas cibernéticos son sistemas, haz de cuenta, como los controles de los termostatos, de los climas. ¿Okay? Cuando tú, por ejemplo, tú prendes el aire acondicionado de tu casa,
El aire acondicionado tiene un termostato que está sensible a la temperatura ambiente, agarra información de la temperatura ambiente para reajustar su mecanismo de funcionamiento. ¿Okay? Eso es un sistema cibernético, porque se autoguía con la información que recibe del exterior para tomar decisiones y direccionarse. Entonces, si el cuarto está caliente, yo tengo que enfriar más. Si el cuarto está demasiado frío, yo tengo que calentar más. ¿Okay? Eso es un sistema cibernético explicado de una manera súper simple. Hoy vivimos en una sociedad donde mucha de la toma de decisión es cibernética. ¿A qué me refiero? Que nosotros agarramos estímulos del exterior, los incorporamos y guiamos nuestra toma de decisión en base a esos estímulos del interior. ¿Okay? El algoritmo es un tipo de cibernética. ¿Por qué? Tú eres creador de contenido y empiezas a hacer videos y dependes de la monetización de tus videos para pagarte la vida y ganarte la vida. ¿Okay? De repente haces un video sobre un tema que no es relevante y el algoritmo te dice cibernéticamente que ese tema no es bueno. Tú no vuelves a hacer otro video sobre el tema. Claro, y eso es una fuente de censura, tal cual. Exacto, es censura sensible. Eso es cibernética. ¿Okay? Por eso es súper importante entender que ahorita, o sea, Deleuze fue el que lo mejor lo explicó, que vivimos en una sociedad del control. O sea, pasamos a la sociedad disciplinaria, que era la época de Michel Foucault, y ahorita vivimos en una sociedad de control cibernético. Esos son los controles cibernéticos. Son como esos sutiles mecanismos que te insinúan cómo te deberías de comportar y cuáles son los temas interesantes. Y tú constantemente, es como caer en una falacia narrativa donde constantemente te están diciendo qué hacer y qué no hacer, pero ya no necesitas un policía o una institución que te diga lo que está bien y mal, sino que nosotros incorporamos y el algoritmo incorporó esta regla y este comportamiento y tú casi inconscientemente respondes a ese condicionamiento. Yo cuando empecé en YouTube yo decía, en YouTube soy libre de tocar los temas que quiera, es mejor YouTube que un medio de comunicación porque me echaron de un medio de comunicación por hacer algo que no debía y tal, y pensé, aquí en YouTube no me echa nadie. Y poco a poco me fui dando cuenta de que realmente, pues, un tema que quería tocar y que voy a tocar es el tema de la prostitución, y obviamente ese tema no voy a ver de un duro de ese tema, ni de una marca va a querer poner un anuncio ahí, ni de YouTube lo va a poner de verde o lo va a poner ahí anuncios ni nada. Entonces, claro, tener otras fuentes de financiación me está sirviendo para poder ser un poco más libre a la hora de decidir qué temas quiero tocar. Y yo de momento estoy contento con eso. A ver si me funciona, ¿eh? Tampoco no sé. Claro. No, pero absolutamente. Y de hecho creo que la escuela de Frankfurt fue la que analizó muy bien eso, de cómo un poder hegemónico, bajo el modelo económico en el que vivimos, tiene estos mecanismos sutiles de censura. O sea, donde la mejor prisión es una prisión invisible. O sea, tú ni siquiera entiendes por qué no puedes hablar de los temas de los que quieres hablar. Y a la larga te das cuenta, claro, no puedes hablar de ellos porque te morirías de hambre. Cambiemos de tema, vamos a hablar de sectas, la ley antisectas, pero empezamos por la definición de secta, que es algo tan abstracto al final que cada uno tiene como su propia definición. ¿Qué es una secta? Sí. Híjole, sinceramente no tengo una definición aquí de diccionario. Te cuento yo si quieres lo que entiendo yo por secta, que tampoco no es una definición de diccionario, es un poco la idea que me he ido haciendo estos años a raíz de hablar con afectados y psicólogos y estar yo dentro de alguna, etcétera. Para mí una secta es un grupo que condiciona, o sea, usando tus creencias, sean las que sean, condiciona tu realidad de una manera que abusa de ti en cierto modo, sea económico, sexual, abuso de poder, lo que sea. Utiliza tus creencias, que pueden ser políticas, religiosas, pseudoterapéuticas y tal, y de eso saca él un rédito. Es un poco la definición que yo me he hecho de que el común denominador que he visto en todos los grupos que he tocado. Sí, me gusta. Podemos trabajar con ella. Funciona. O sea, lo raro de estas definiciones de secta, ¿sabes qué es? Y siempre el problema para mí para hablar de este tema es que tocan con otros dos límites. Tocan con el tema de culto, o sea, porque una religión, o sea, tendrías que definir muy bien, o sea, hablas, por ejemplo, del tema de la instrumentalización, ¿no? O sea, instrumentalizar las creencias ajenas para un fin. Pero pues obviamente pues esto también podría ser ideología. O sea, lo difícil es que siento que la definición de secta, dependiendo exactamente de las palabras que use, pueden hablar de culto, de teología, de religión, y también pueden hablar de ideología. O sea, como pensamiento, o sea, visión del mundo que condiciona tu entendimiento de la realidad, ¿no? Y porque creo que el factor extra que le estás agregando es esta idea de la instrumentalización de la creencia ajena, la vulnerabilización del creyente para fines. Te pongo un ejemplo, si quieres, para que nos entendamos. Un ejemplo muy sencillo, pero a modo de caricatura prácticamente, ¿eh? Sí. Una secta religiosa, que son las que más están en el imaginario las más colectivo. comunes. Sí. Bueno, más comunes no, porque pues son las que más están dentro de nuestro imaginario.
Eso, hay un dios. Yo te digo que el dios, la grapadora es mi dios. Y tú me dices, mira, pues yo estoy conectado con esa grapadora y me dice que me tienes que dar 10 euros si quieres que salvarte, ¿vale? Ya te digo que es a modo de caricatura. Pero tú ya estás usando mi fe, que yo entiendo que tú puedes creer que la grapadora es tu dios, no hay ningún problema en eso. Pero el hecho de que tú lo uses para tu propio beneficio, en ese caso económico, que te dé 10 euros, va. ¿sabes? Y Pero te lo puedes Tamayo, creer, ¿eh? Tamayo, Jesucristo, Padre, diezmo. Yo es que también diferencio religión y creencia. ¿Cómo? Creencia es algo que nosotros podemos tener. Pues eso, yo creo, yo qué sé, cuando murió mi abuelo, por ejemplo, de pequeño, yo pensaba que si escribía en un diario que tenía, le escribía como cartas, él lo leía y tal. Y eso era mi creencia. Luego igual viene alguien y me dice, mira, que tu abuelo eso lo está leyendo, si tiras esa carta en esta bustia y pagas X, o mira, que tu abuelo a través de mí me dice que tienes que hacer tal cosa, y tienes que seguir, ¿sabes? O sea, estaría usando mi creencia para su propio beneficio. No le veo diferencia a las religiones. Sinceramente no le veo, o sea, y digo, tratando de hacer un hombre de hierro de tu argumento, o sea, no le veo diferencia a las religiones, porque, por ejemplo, inclusive la idea de rezar, pues, o sea, ¿qué prueba tenemos de que el rezo tiene cualquier efecto sobre la realidad? Ninguno. O sea, por eso te digo que es bien difícil el tema de la ley antisectas. Sobre todo porque en el momento que la gente siente que la ley antisectas prohíbe la libertad de culto, la libertad de creencias, se ponen todos muy a la defensiva. Y obviamente pues la ley se vuelve impasable. O sea, porque en el momento que digas de que, ¿quieres hacer restricción de culto? No, imposible. O sea, en Latinoamérica, países que son fervientemente católicos y creyentes, y nada contra la religión, ¿eh? O sea, no me estoy postulando, o sea, aún por más allá de lo que sea ateo o no me estoy postulando en contra de la religión, pero el problema de cerrarlo desde la libertad de culto me parece muy, muy complicado, porque ese mismo ejemplo que tú usaste, oye, es que alguien te dice, yo tengo una conexión con un ser divino que me dice que tú me tienes que dar algo. Pues me acabas de describir pues, todas las religiones del mundo, güey. Y los partidos políticos también, ¿eh? Digo, veo que es como una manipulación menor a la que hay dentro de las sectas. Entonces, entiendo, pues yo qué sé, tengo familiares y amigos dentro de religiones y no es tan extremo como las sectas de que no puedes comunicarte con tu familia. Claro, aislarte tus familiares. Claro. Tampoco hay el refuerzo positivo o negativo, que si tú no vas un día a misa no te dicen muy mal. Que habrá sectores de Claro, que habrá sectores de ciertas religiones que lo hagan. No digo que no, pero yo entiendo que estos sectores sí que están un poco sectarizados, pero la regla general, ¿no? Yo entiendo dividirlo un poco así. Ahí sí me parece interesante. Yo creo que lo que habría que legislar es, por ejemplo, las prácticas coercitivas y las prácticas de manipulación. Ahí sí ya está un poco mejor. Porque tú eres libre de creer en lo que tú quieras, pero si yo te doy un reglazo cada vez que tú hablas en contra de nuestra deidad, la bola de espagueti, pues el problema no es creer en la bola de espagueti, el problema es que te pegué un reglazo porque no creías. ¿Sabes? O sea, es como que esas prácticas puntuales me parece que son las que realmente son nocivas. Por ejemplo, separarte de tus familiares. Ok. Entonces, esto sí es un problema. O sea, porque aislar a las personas es una práctica sectaria súper común que se usa para fragilizar al individuo y hacerlo codependiente de la secta. ¿Okay? Pero no tiene nada que ver con la creencia. Tiene que ver solamente con el hecho de que yo usé una táctica sectaria para fragilizarte. Entonces, prefiero mucho más que el enfoque sea en esas prácticas específicas que en el concepto macro de creencia. Porque ya hablar del tema de desde la creencia bajar, pues meteríamos a todos los economistas a la cárcel como sectarios, güey. O sea, porque pues, tienen puras creencias fantasiosas, ideológicas, basadas en cosas que no son científicas. O sea, ese argumento no me parece, o sea, no me parece que tenga la suficiente robustez o validez argumentativa como para formar potencialmente alguna idea de legislación y mucho menos de marco legal. O sea, prefiero que hablemos como de los detalles, de decir de que, ok, separarte de tu familia, perfecto. Quitarte tu celular o tu comunicación con el mundo, perfecto. O sea, violencia física, perfecto. Trata de blancas, o sea, poner a una mujer en un cuarto, sí, eso sí, crimen. Ten en cuenta que también entra el tema de... Yo no te he quitado el móvil, tú lo has dejado en la entrada porque has querido. Yo no te he obligado a que tú ya no te hablas con tu hermano. Tú has dejado de hablar con tu hermano porque tú has querido. Luego entra, pues, claro, un trabajo de machaque psicológico que hace que tú al final acabes tomando una decisión que si tuvieras toda la información... Claro, si tuvieras toda la información, porque también hay el control de información y tal, acabas tomando una decisión que no tomarías si no... Digo, aquí la verdad es que ya tendríamos que tener una conversación mucho más bonita y mucho más compleja sobre si realmente somos libres de tomar decisiones, ¿no? Que, o sea, este es un tema que me encanta de la filosofía, que es el libre albedrío,
que es algo que pues está desvalidado por todos lados. O sea, la noción de libre albedrío, o sea, filosóficamente, pues hay muy pocas escuelas filosóficas que todavía lo defienden. Científicamente también está probado desde los 80s que las decisiones se toman microsegundos antes de la razón. Me siento un poco como Carlos Muñoz, ¿eh? De ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Estoy todo el rato Pues, haciendo pero es relecturas que, de lo que voy diciendo, ¿eh? claro, lo que pasa es que, a ver, me parece una pregunta muy válida y me encanta que esté de moda que la gente se diga este tipo de cosas, porque muchas veces la gente no entiende los presupuestos a priori de las cosas en las que cree. Eso es muy difícil. Y obviamente a nadie le gusta hacerse estas preguntas porque desestructura mucho de cómo funciona el mundo. O sea, yo te diría esto. ¿Tú crees que el sistema legal podría continuar existiendo si realmente aceptáramos el hecho de que el ser humano no es libre para tomar decisiones? O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que un piromaníaco es 100% culpable de su piromanía? A ver, depende, puede ser un trastorno mental y luego que haya tomado unas decisiones condicionado por su entorno. Si de repente se le ha dicho que esto es hacer el bien, ¿sabes? Otra vez un extremo. Una persona que se autoinmola en nombre de un dios realmente piensa que está haciendo un bien para la humanidad. O sea, Claro. le han dicho que esto es el bien y el mal y todos queremos hacer el bien. ¿Sabes? Igual que la gente decía, salgan a la calle a trabajar durante COVID porque si no va a quebrar la economía. Es que es muy complicado. O sea, hacer estas cosas en nombre del bien con estos presupuestos a priori es lo que hace que se tomen muchas de esas decisiones que son profundamente inhumanas. O sea, justo estas son las discusiones complejas que pues llevan a estas como paradojas, ¿no? Estas encrucijadas. O sea, estamos hablando del sistema legal antes, ¿no? De decir, ¿realmente fuiste libre tú al dejar tu celular? Por más que las prácticas fueron coercitivas. Es que justo lo que se tiene que adecuar en el marco legal es ver cuál es la libertad del individuo de actuar en libre y en mejor interés de su persona. O sea, ¿por qué crees, por ejemplo, que las leyes de protección sexual a los niños existen? Porque claramente una persona menor de edad no tiene la fortaleza de carácter para defenderse de un depredador sexual que sea mayor de edad. Ahí sí está muy bien estipulado que, oye, pues ¿por qué existe esta edad? Por más que sea arbitraria. O sea, por más que la maturidad sexual pudiera llegar a lo mejor un par de años antes o un par de años después o varios años antes o varios años después, no importa, pero existe una división arbitraria como para decir, antes de los 18 años de edad, tú no tienes la fortaleza de carácter para defenderte de la potencial manipulación del otro individuo. ¿Okay? Y esto estamos hablando específicamente de un tema. Ahora habría que entender la susceptibilidad de manipulación que todos tenemos de caer en estos discursos sectarios a cualquier edad, ¿no? Y más bien, por más que acaben siendo decisiones arbitrarias, hay que hacerlas para proteger a la gente, ¿no? O sea, donde podrías inclusive proteger a un grupo por su vulnerabilidad a lo mejor económica o decir, oye, fíjate que una persona endeudada es mucho más susceptible a caer en estos discursos de convencimiento, de esquemas piramidales o estafas para volverte rico rápido. Entonces, bueno, no le puedes vender esos cursos a cualquier persona a nivel socioeconómico bajo y medio bajo, ¿no? Y es una manera arbitraria si quieres, pero de ir marcando como unas pautas de no, es que sí hay algunas cosas de fragilidad que te imposibilitan de tomar decisiones en tu mejor interés. Y igual hay una persona de bajos recursos que te dice, yo quiero hacer ese curso y no me dejáis, estáis coartando mi libertad. Claro, pues que de nuevo, ¿qué es libertad? O sea, a mí me gusta la definición de Spinoza. O sea, libertad es la ignorancia de las causas que nos condicionan. La única manera como podemos ser realmente libres es con el conocimiento de las causas que nos condicionan. Si no somos conscientes de aquellas cosas anteriores que nos condicionan, no entendemos nuestra libertad porque no tenemos libertad de. O sea, no tenemos libertad del pasado. El pasado nos condiciona. Tenemos cierta libertad hacia el futuro, pero esa libertad hacia el futuro está condicionada por las condiciones anteriores. La libertad realmente viene de entender cómo esas condiciones anteriores nos permiten o no ser libres a futuro. Entonces, vamos a suponer, tú vienes de una familia donde toda tu vida sufriste, no sé, violencia física, abuso psicológico, lo que tú quieras. Fuiste una persona que no desarrolló una fortaleza de carácter como para poder tomar decisiones individuales, pues muy probablemente eres susceptible a ser víctima de un manipulador. Aquí discrepo un poco, ¿eh? Yo creo, al final, por lo que he ido viendo, antes de un poco conocer el tema de sectas y tal, siempre creía que, pues eso, que una persona igual de bajos recursos tenía más números de caer en una secta que una persona con educación. Depende de la secta. Claro, eso depende mucho de la secta. Y en temas de pseudoterapias, que también te quería preguntar sobre eso, un estudio que salió hace un año acerca de la gente que consume pseudoterapias en España, precisamente se ve que la gente mayor de 34 años, con mayor nivel adquisitivo, consume muchísima más pseudoterapia precisamente que gente menos formada, con nivel universitario, etcétera. Pseudoterapia vende humos.
sea, porque vendehumos más bien los pongo yo como este tema de esquemas piramidales financieros, ¿no? Los métodos para volverte rico rápido. Clase alta no tiene necesidad de esto, ¿no? O sea, supuestamente estos vendehumos lo que hacen es, no, mis cursos son para CEOs y altos ejecutivos que viajan en avión privado. Y vas a los eventos y te das cuenta que no, la gran mayoría es gente de clase media, media baja, ¿no? Que está desesperada por dinero, pero como no ve condiciones viables de volverse rica a través de los métodos tradicionales, que es trabajando, acumulando, ahorrando, subiendo, construyendo su carrera, buscan atajos o buscan estos métodos desesperados, ¿no? Y aparte la falta de información, la ignorancia de los hechos, de las condiciones que los limitan, pues acaban cayendo. Ya en el tema de pseudociencias o pseudocuras, pseudoprácticas, esto sí lo entiendo porque sería un tema más de nivel socioeconómico más alto. ¿Por qué? Porque también al darte cuenta que el dinero no acaba por subsanar todas sus necesidades de bienestar y continúa existiendo una exigencia de felicidad, bienestar, performance, por más que tengas un buen nivel de vida, pues busca soluciones ideológicas. Y estas soluciones ideológicas pues acaban cayendo en el misticismo, ¿no? Que es como que, oye, pues es que sé feliz, tienes que estar de buenas y tienes que ser más guapo y más bello y conéctate con el todo y desarrolla tu conciencia y mindfulness. Y pues el dinero no te da eso. Pues, entonces, pues probablemente vas a caer en un tema de gurús y los astros y lecturas de los ángeles y pues ya como en estos esoterismos. Entonces, creo que sí, o sea, no todas las sectas son iguales, aunque compartan muchos de sus métodos y sus comportamientos, lo que prometen como complemento es lo que me parece interesante, porque claramente el vendehumo lo que promete es resultado financiero, como means to an end a lo mejor, porque pues el dinero no es el desesperado, sino que el dinero te va a dar lo que tú quieres. Pero por otro lado, el de los pseudocuras, más bien es como que ya te diste cuenta que el dinero no te dio lo que prometía. Yo te voy a dar lo que te falta, lo que el dinero no te dio, ¿sabes? Entonces a los dos los agarran como tal vez por fragilidades muy parecidas, pero igual promoviendo la panacea de lo que falta. Que de nuevo, aquí lo que están diciendo es, yo te curo la falta no tiene cura. Esto ya lo dijo Freud, lo dijo Lacan, la falta no, o sea, la falta ahí está, la falta se va a quedar siempre. Lo raro es aprender a tolerar el hecho de que vamos a vivir con una falta siempre. La gente que es incapaz de tolerar la falta a niveles patológicos es la gente que es probablemente más susceptible a caer en estos discursos de panaceas. Yo también creo que además el tema de que durante muchos años, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 26. 38. 38. Claro, yo desde toda mi vida, no sé, tu juventud, pero se ha criminalizado mucho el tema de estar mal. O sea, si estás mal es que eres un perdedor o lo que sea, pero yo qué sé, todo el mundo, una vez al mes mínimo, estará un momento que no sabes por qué estás mal, te sientes mal, en plan, joder, tengo un buen trabajo, tengo una familia buena y tal, y me siento mal, yo qué sé, bueno, pues normalizarlo, no pasa nada. Muy buen punto, sinceramente muy buen punto. O sea, aquí la crítica sería, hay un filósofo que me gusta mucho, bueno, no sé, mucha gente no lo califica como filósofo, Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, dice que en una sociedad donde puedes hacer todo, tienes que lograr algo. ¿Okay? Es bien interesante esto. En una sociedad donde eres libre de hacer todo, tienes que lograr algo. ¿No? Es como una exigencia en el sentido de, pues es que todas las posibilidades están abiertas, ¿no? En Estados Unidos se dice que cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos. Pues algo tienes que lograr. O sea, tienes que ser exitoso en algo porque puedes hacerlo todo, no tienes ningún límite. Entonces no te puedes esconder atrás de la idea de la imposibilidad. Tienes que lograr algo. El problema es que la exigencia la acabamos interiorizando, la metemos a nuestra subjetividad casi como un super yo que te exige a constantemente superarte, ¿no? A esto me refiero cuando hablo tanto de esta noción de la positividad tóxica, que es una exigencia de una positividad que siempre es mayor de la que podemos dar. O sea, siempre deberías de estar más feliz, más contento, más agradecido, más exitoso, más alegre, más jovial, o sea, como más positivo, más optimista. Es como que nunca acaba esta demanda de positividad. Y obviamente, pues como seres humanos, y como tú muy bien lo dijiste, es de que, pues, o sea, la respuesta a la pregunta de, oye, ¿eres feliz? Pues a veces no. O sea, pero pues es lo más normal del mundo. Es un perdedor, ¿no? Haré un clip de eso y pondré, mira, Diego Ruzarín, el perdedor, no está feliz siempre. El perdedor. No soy feliz todo el tiempo, para nada. Y de hecho, a ver, y lo raro es lo que la gente tiene que entender. Es que, o sea, como entendemos también el mundo, a ver, la idea de la noción de los signos es que el lenguaje o nuestro entendimiento de los conceptos del lenguaje funcionan en malla. ¿A qué me refiero con funcionan como en una malla? Los signos cobran sentido en contraste con los otros. Nosotros solo podemos entender lo que significa felicidad en contraste con el sufrimiento. Si tú no tienes el criterio claro de lo que significa el sufrimiento, tú tampoco le vas a dar gusto a la felicidad. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito.
Si tú fueras feliz todo el día, existirían momentos menos y más felices. Aquello que tú consideras como menos feliz lo acabarías normalizando como tristeza y aquello que es altamente feliz lo acabarías nombrando como felicidad. Entonces, esta exigencia de que constantemente tenemos que estar felices o agradecidos es romper la propia dialéctica que es necesaria para que funcione el lenguaje. O sea, el feliz de hoy es lo normal de mañana. Claro, y el problema es que las sociedades son muy buenas en crear ciudadanos normales, ¿no? O sea, y esto también lo decía Foucault, o sea, las sociedades son máquinas de streamlining behavior, o sea, de estandarizar comportamiento, ¿sabes? Como de, te voy a normalizar el comportamiento lo más que pueda. Y el problema es que también lo malo en este contexto neoliberal es que la instrumentalización del comportamiento humano es en nombre de la productividad. O sea, si te fijas, realmente lo que me importa no es que estés feliz, me importa que seas productivo. Te cuento una anécdota que me ha venido a la cabeza, de cuando hace unos años fui a Tanzania. Y una persona de un bar me vino y me dijo, bueno, estuvimos hablando un rato y tal, y me dijo, yo sinceramente no entiendo por qué los blancos estáis todo el día enfadados. Si tenéis... Bueno, os venís aquí de turismo y tal, y estáis todo el día como así como enfadados y tal. Y fue como, vale, no lo entiendo, ¿por qué no estáis todo el día felices? Y esto me hizo reflexionar, pues es verdad. Claro. No, y ve lo interesante. Eso de la productividad siempre se me ha hecho un tema muy, muy, muy profundo. Hay una anécdota muy bonita que es de que una persona, y muy parecida a tu historia, ¿no? Pero esta es un poco más fantasiosa, que va una persona de viaje a Tailandia y llega a Tailandia y está un tipo rentando un barquito para hacer viajes en la playa ahí en Tailandia. Y lo ve acostado en una hamaca, descansando con el barquito ahí y nada más dice $10 por una hora el barquito. Y llega con él y dice, oye, pues me gustaría ayudarte, güey. O sea, ¿cómo ves? Si te ayudo, yo te financio una primera computadora, tú pones un escritorio, usas ese escritorio para a lo mejor contratar un par de lancheros extras, te compras una segunda barquita, con eso ya duplicas tu ingreso y luego después con ese dinero que ganes vas a poder contratar un tercero y así pues ya vas a montar un escritorio de turismo, te ayudo a crear tus redes sociales para que tengas más clientes y así pues tengas más dinero y demás. Y él dice, pues ¿para qué, güey? No, pues para que tengas lana y después puedas comprarte una casa, irte de viajes, irte de vacaciones. Y le dice, bueno, tú haces eso, ¿no? O sea, tú construiste todo esto para venir aquí, sentarte en mi playa, a estar al lado de mí tomándote un coco igual que yo. O sea, tú le diste toda la vuelta para llegar a hacer lo mismo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, como que no entiendo tu lógica productiva para después de tanta productividad llegar a hacer lo que yo estoy haciendo, que es nada. O sea, tú ves el ocio como un lujo, pero como un fin, y yo veo el ocio como un lujo, pero como un medio, ¿no? Y los dos teníamos la idea de que el ocio era lo que realmente estábamos buscando. Pero el problema es que la productividad tiende a sobreinstrumentalizar toda nuestra vida. Y de hecho, fíjate que creo que esto conecta muy bien con el tema de gurús, coaching y todas las sectas. Mi problema nunca es tanto con en qué cree la gente, sino por qué cree en lo que cree. ¿Sabes? O sea, la creencia realmente es el valor epistémico de por qué crees en las cosas que crees. O sea, y justo esto es, o sea, ¿por qué creemos que la productividad es un fin en sí mismo? O sea, ¿por qué creemos que la productividad es tan importante? ¿Por qué el coaching se volvió una práctica tan nefasta? Y no tengo nada particularmente en contra de los coaches. El problema del coaching para mí es que se metió a la vida íntima, emocional y psicológica de sus pacientes o de sus coaches para mejorar su productividad. Ese es mi problema. No, porque el coach lo que te dice es, no, tienes un problema de inteligencia emocional. Si supieras manejar tus emociones, serías mucho más productivo, serías más exitoso, empezarías tu negocio. Es de que, güey, eso, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasan ese tipo de cosas? Mi problema es eso, es ¿por qué creemos estas cosas que son más valiosas que otras? O sea, ¿por qué creemos que la productividad es más importante que otros valores? También lo que veo un poco yo en mi entorno es que tú eres lo que haces. No, yo soy youtuber y tal, y más o menos como me va bien, pues la gente me ve en plan, mira, el chico ese que le va bien en YouTube, lo que sea. Luego otra persona, pues que trabaja en una panadería, pues es el panadero. Pues es muy majo el panadero, yo que sé, trabaja en una panadería y tal. Si tú estás en casa, igual, súper feliz y tal, y mirando la tele, o igual, yo que sé, no produciendo nada, es como, bueno, es que no hace nada, es como mal visto no hacer nada, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Digo, aquí hay mucho que decir. Hay mucho que decir. O sea, esta idea de la sobreidentificación con lo que haces puede ser bueno o malo. Porque, a ver, primero, o sea, si lo agarras como en un sentido filosófico, diciendo, tu existencia precede tu esencia, ¿ok? Porque tradicionalmente lo que se decía de manera ideológica es que existía una esencia humana
que precedía la existencia. O sea, aquello que te predetermina, o sea, la esencia de la naturaleza humana, después te va a permitir ejercer tu naturaleza humana sobre el mundo. Y lo que estás diciendo es casi al contrario, como decir, no, tu profesión es lo que determina quién eres, ¿no? Y esto, de hecho, o sea, no sé si lo sepas, pero es un pensamiento profundamente marxista. O sea, Marx decía que el trabajo era lo que nos constituía como personas. Nuestra relación con la naturaleza, transformar el mundo con nuestras manos, era lo que realmente revelaba la naturaleza humana. El problema es que en el método de hoy, nuestro trabajo está enajenado. ¿Por qué? No nos vemos identificados con aquello que producimos. Entonces, aún trabajando muchísimo, tú no logras constituirte una identidad propia. Porque antes era, yo me construyo una identidad porque hago un barco con las manos y veo el barco y digo, este barco lo hice yo para poder cruzar el río y poder visitar a la gente que vive al otro lado del río, pero me veo en el barco que hice. Hoy en día, una persona que llena planas de Excel todo el día para ver la probabilidad estadística de calidad de la circunferencia de un tornillo que tal vez va a ir a un barco, a un tren o a un arma, pues ve el barco y dice, pues yo no lo hice. O sea, ¿dónde está el fruto de mi trabajo? ¿Cómo te constituye lo que haces? ¿No? Yo creo que somos pocos los afortunados. Habrá a quien le guste muchísimo y se sienta súper dignificado con eso. Válido. Hay unos afortunados que sí se sienten dignificados, identificados con el trabajo que hacen, definitivamente, pero no todos. O sea, hay muchos trabajos que son altamente alienantes. O sea, sobre todo los trabajos que son monótonos, repetitivos, mal pagados. O sea, donde sientes que lo que haces, pues no entiendes cómo estás contribuyendo al mundo con lo que haces. O sea, no entiendes por qué tu trabajo es importante. O sea, de hecho, mucha gente siente que, güey, mañana me pueden despedir y contratar a otra persona idéntica a mí y no significa nada, ¿no? Y lo raro es que al mismo tiempo vivimos en una sociedad donde aquello que haces te sobreidentifica, ¿no? De que, hola, mucho gusto, soy Diego, soy diseñador. Es de que, eso eres. ¿Sabes? Es de que, hola, soy Pablo, soy pintor. Ok. Hola, soy director de calidad. Es de que, ok, ¿sabes? Es como que te da este sentimiento de sobreidentificación y casi sientes una responsabilidad de jugar ese papel. Es casi a mí como me si pasa cuando conozco a alguien, digo, a ver, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Dónde te tengo que ubicar? O sea, vale, te llamas Diego y tal, pero ¿qué claro. haces? Dime más para que yo te pueda… Vale, pues eres tú, vas… ¿No? ¿Cómo te presentas tú? Yo la verdad me resisto a esas cosas y a propósito lo hago incómodo para todos y les digo, pues no sé, hago muchas cosas. Vale, pero si alguien se te presenta, ¿tú no le preguntas dime más de ti para saber un poco dónde ubicarte o saber más? No. Pues digo, como decía Platón, yo creo que conoces mucho más a una persona una hora bromeando y jugando que entendiendo en qué trabaja y viendo su vida y todo, ¿no? O sea, a mí me parece que conoces mucho más a la gente teniendo una buena conversación sobre diferentes temas y bromeando y jugando que haciendo el camino al atajo de déjate meto al estereotipo de lo que sé de ti a través del nombre de tu profesión. Yo debo reconocer que ahora la semana pasada estuve en Estrasburgo y conocí ahí mucha gente que no conocía. Y me dijeron, mira, pues el periodista, el artista, el actor y tal. Y yo, vale, más o menos, pues ya los tengo identificados. Sé un poco el estereotipo y luego ya iré profundizando. Y reconozco que a nivel… No lo pensé así, era como, a ver, dime un poco quién es toda esa gente. Y me dijo, bueno, claro. Tal. Y fue como, vale. El peligro de caer en ese juego de la sobreidentificación es que tú no te das cuenta que esa proyección es autoconstitutiva. O sea, tú cuando te autonombras como fotógrafo, como periodista, como diseñador, como director de calidad, como creador de contenido, tú haz de cuenta que estás proyectando una imagen externa tuya donde supuestamente esa imagen externa tuya eres tú, pero sin la falta. O sea, que es una versión completa tuya. Y después tú constantemente te estás comparando con esa proyección que hiciste de un ti externo y estás construyéndote como para llegar a esa versión completa tuya. Es de que, es que ese es Diego, pero sin la falta que lo constituye. Entonces yo creo que Diego, el diseñador, es el Diego que yo debería aspirar a ser. Entonces, a mí me parece que es problemático ese sentimiento de sobreidentificación, porque me parece que un humano… Una vida digna es una vida de constante redireccionamiento de la creatividad. Se me parece que nosotros no deberíamos de sobreidentificarnos con aquello que nos dicen que deberíamos de ser, sino que constantemente deberíamos de estar buscando qué más podríamos ser. Yo te voy a copiar lo de hago cosas y me voy a presentar así, ¿eh? Mira, de hecho mi Instagram es Tamayo Stuff, de las cosas de Tamayo. Hago cosas. Claro. Pues que sí, o sea, si lo viera por el breakdown de tiempo, pues paso mucho tiempo jugando a los Legos con mis hijos y me gustan mucho los videojuegos y leo. Soy jugador de Lego, claro, eso juego más al Lego que hacer vídeos en YouTube en mi caso, y podría decir. Sí. Me ha gustado. Algo así.
Algo así. Un pequeño flashback. Antes decías que la manera de acercarse más a la libertad es saber un poco todos los sesgos que tenemos a la hora de creer que somos libres, ¿no? Las causas que nos condicionan. Sí, ¿sabes cuáles son o las tienes identificadas, las causas que te condicionan? Pues algunas, definitivamente, pero no todas, definitivamente. O sea, entiendo algunas de las cosas que me condicionan. Por ejemplo, entiendo mi nacionalidad, la cultura en donde crecí, el rol que tuvieron mis padres sobre mi vida hasta cierto punto. Sé que definitivamente hay algo muy constituyente mío que es relativo a la figura paterna, a la historia. Pues, yo tuve dos padres, en el sentido de tuve un papá y un padrastro, que dos jugaron papeles muy diferentes en mi vida, de dos niveles socioeconómicos muy distintos, en diferentes momentos de mi historia. O sea, sé que eso me condiciona mucho, inclusive yo para entenderme como padre, para entender lo que hace un padre en el mundo, o lo que yo creo que debería ser yo como padre versus la historia que me tocó a mí. También, por ejemplo, sé que una causa que me constituye muchísimo es la enfermedad que tiene mi hijo. O sea, fue algo que me abrió los ojos en términos de las injusticias sistemáticas que existen en el mundo, la manera como tratamos a la gente versus su capacidad productiva o no, donde los que producen mucho tienen mucho valor y los que no producen son desechables. Hay muchas causas anteriores que me condicionan, pero me parece que es un proceso que realmente no termina per se. No es como que puedes decir, entiendo mis sesgos, ahora sí puedo ver claramente. No, me parece que inclusive una cosa muy frustrante es darte cuenta que siempre va a haber una parte tuya que es inaccesible, ¿no? O sea, a esto se refería Freud con el inconsciente. Y aquí se hace mucho la distinción entre Jung hablando del subconsciente y Freud hablando del inconsciente. Porque Jung de alguna manera decía que el subconsciente es algo a lo cual nosotros teníamos acceso a través de la introspección y el trabajo terapéutico. Y Freud decía, pues no. O sea, hay una gran parte que es inconsciente que por más que hagas trabajo no vas a tener acceso a ella. Y está bien que sea así. O sea, y eso también me es como, por eso me gusta tanto la filosofía más reciente francesa, de los antirrealistas, ¿no? O sea, me parece que supuestamente superamos la etapa de la ilustración y nos acercamos a la verdad a través de la ciencia, de la razón, ¿sabes? Kant critica la razón pura y el cientificismo y lo que tú quieras, y la ciencia y la razón y la racionalidad nos iban a acercar a la verdad objetiva, pero el problema es que mucha gente se lo tomó muy en serio y mal, y pensó de que, no, es que ahora hay que ser objetivistas y hay que tratar a la realidad como lo que es. Espérate, ¿tenemos acceso a la realidad como lo que es? Por eso me gustan los antirrealistas. Los antirrealistas más bien ponen en jaque la idea de, oye, pues tenemos acceso a la realidad de una manera no mediada. ¿Existe tal cosa como una realidad objetiva desconectada de la mente que la percibe? ¿O estamos condenados a estar en contacto con la realidad solo a través de nuestra subjetividad? Y lo más cercano que tenemos es usar nuestra subjetividad para darle sentido a la realidad que experimentamos. Entonces, o sea, esto de eres consciente de los sesgos y las causas que te condicionan, pues algunas, eso cambia en algo de lo que hago, pues tal vez un poco, pero eso me hace más objetivo que los otros, no necesariamente. Pero algo objetivo habrá, sino un poco lo que estás diciendo es que todos son opiniones. No, tampoco es un subjetivismo absoluto. Me refiero a que hay una cosa que se llama perspectivismo. O sea, no quiere decir que, tú tengas tu verdad y yo tenga mi verdad, sino que hay diferentes perspectivas sobre las cosas, pero la verdad es algo que se construye a través del tiempo con la cantidad de gente que ejerce un esfuerzo de conocimiento para acercarse a ella. ¿Okay? Entonces no es como que, no, tú tienes el mismo derecho que yo a pensar en algo y nuestras opiniones son iguales de valiosas porque son las dos subjetivas. O sea, ponemos el ejemplo de la Tierra plana. O sea, no, la gente que dice la Tierra es plana, la Tierra es esférica, no. Es mi opinión y no me juzgues. Sí, no tanto por ahí, sino que haz de cuenta, más bien la intención es decir, bueno, pues vamos a ver qué tanto conocimiento se ha acumulado a través del tiempo con la cantidad de gente para acercarse a una verdad. Entonces, pues digo, aún así, decir que la Tierra no es, o sea, claro, la Tierra no es plana, por supuesto, pero tampoco es una esfera. O sea, hoy sabemos que a medida que te metes granularmente a entender lo que es la Tierra, pues nuestro concepto de la Tierra también va progresando, ¿no? O sea, es decir, la Tierra es sólida. Pues no toda, o sea, no hemos acabado de mapear de qué está hecha en el centro, ¿no? O sea, eso es lo interesante, porque, o sea, no puedes tener tú una teoría de la ciencia sin tener filosofía antes. Entonces, por eso muchos de estos conceptos son más interesantes. El problema, para mí, no es tanto el subjetivismo, es el subjetivismo disfrazado de objetivismo. Es cuando te dicen,
no, es que esta es la verdad, estos son los hechos, estas son las cosas, ¿no? En lugar de decir, oye, este es el camino hacia la verdad, este es el camino hacia la verdad, este es el camino hacia las respuestas. Pero el problema es que la gente tiene muy poca tolerancia para tener este tipo de conversaciones. Lo que la gente quiere es una respuesta. O sea, la gente quiere que le digas, ¿no? Que sí o no. Y pues obviamente pues un filósofo, un científico, un pensador serio, un intelectual, un crítico, pues sabe que pues, es muy difícil ser así de blanco y negro. O sea, hay muy pocas leyes de ciencia, ¿no? O sea, sobrevivir, la experimentación, las pruebas, el paso del tiempo y demás, pues requieres un poco de hablar de esa manera un poco más ambigua, porque inclusive nuestra experiencia del mundo es ambigua. A la gente no le gusta que hablemos de esa manera gris, obscura, rara, llena de retuerces y demás, pero pues es que así es la realidad. Decir en algo no lo sé es como una derrota prácticamente. Es Cuando como, no debería. aquí, eso a nivel personal, yo lo he vivido en el podcast de Jordi Wild, que a veces, como ahí, claro, yo en el canal toco cosas de las que ya me he informado y intento mostrar un poco ese camino que yo he interpretado como la verdad, voy a decirlo bien. Claro. Pero claro, en el podcast de Jordi Wild a veces saca temas y digo, mira, de ese tema no tengo toda la información, así a priori lo que yo creo es. Y Claro. al decir eso de no tengo toda la información de ese tema y tal, tú ves los comentarios y hay mucha gente que eso le molesta. Es como, pues si no vayas entonces si no tienes la información. Es como, de ese tema no. No, hombre, al contrario, güey. Yo creo que deberíamos de poner de moda el no sé. O sea, y hace poquito escribí sobre eso en Twitter, ¿no? Donde parece que confundimos el hecho de que las redes sociales nos permite tener una opinión sobre todo a que la gente se sienta obligada a tener una opinión sobre todo, cuando no debería ser así. El no sé es muy saludable, porque de hecho, solo la duda es un punto de partida válido para la creación del conocimiento. Aristóteles decía, el hombre que cree que ya lo sabe todo no puede aprender nada nuevo. Sería una bonita manera de acabar la entrevista, pero tengo muchas cosas. O sea, como frase final quedaría muy bonita. Y ahora. La editas. Dejas esto al final. Y ese otro tema del que yo te quería hablar es el karma, el tema del karma. Me parece una postura muy mediocre. O sea, muy mediocre en el sentido de lavarse las manos, ¿no? O sea, es como delegar la justicia a una fuerza suprema, o una fuerza superior, o a una justicia universal, ¿no? Como presuponiendo que el universo tiene nuestro mejor interés narcisísticamente en mente, ¿no? O sea, imagínate el tamaño de tu protagonismo como para pensar que el universo considera tus intenciones para justificarse y balancearse. Imagínate ese monumentalismo, el tamaño del ego que tienes que tener como para pensar que eventualmente el universo se va a ajustar a mis criterios. Qué cabrón, güey. Crees muchísimo sobre ti, ¿no? O sea, qué gusto tener un ego de ese tamaño, pero no funciona así. O sea, no funciona así en muchos sentidos. Para empezar, el concepto de justicia pues es algo, o sea, es algo contingente, o sea, es algo que inventamos de manera temporal y la justicia se reentiende y se reinterpreta dependiendo del momento histórico en donde la leas. O sea, el concepto de justicia ha progresado mucho a través de la historia. Lo que considerábamos justo antes, pues no necesariamente se considera justo hoy en día. Entonces, esa idea de delegar la justicia más bien me parece como un diagnóstico a como al cinismo del desapego de nuestra incapacidad humana realmente de construir algo justo. ¿Sabes? O sea, como ya no creemos que las instituciones puedan ser justas, que la economía pueda ser justa, que la sociedad pueda ser justa, que las leyes pueden ser justas, pues entonces entregamos la justicia a una deidad y que el karma se haga cargo, ¿no? O sea, es de que, no, lo pagarás más adelante con tu karma, ¿no? O sea, cuando tú dices, yo creo en el karma, no crees en el karma para ti, crees en el karma para todos. O sea, entonces es tu manera de pensar que, bueno, pues aún el malo, pues lo está haciendo, pero hay un detrimento, ¿no? El karma se las va a cobrar después. Y pues debe ser muy reconfortante pensar eso, porque así no tienes que hacer nada al respecto. Así no tienes que decirle a la gente que está haciendo cosas que son claramente injustas o malas o antiéticas o inmorales, que lo que están haciendo está mal, sino que simplemente esperas que eventualmente el karma, se haga cargo de resarcir esa injusticia, ¿no? Y también es una manera tú de justificar tu bondad y esperar a que exista una redistribución porque hay tal cosa como una ley natural kármica que eventualmente te va a pagar tus buenos actos o lo que tú consideras como buenos actos. Pero pues la realidad no es así. O sea, para empezar todo ese concepto, de hecho hay un experimento mental bien interesante que se hacía en que, ¿cómo era? Deja acordarme para decirlo bien. Ya. Haz de cuenta que entraba gente, un grupo de 100 personas, entraba a un lugar donde les decían todo lo que habían hecho mal en un día, ¿ok? Y les decían de que, oye, pues todos ustedes están aquí porque a todos ustedes los vimos que tiraron basura fuera del bote. O todos ustedes están aquí porque los vimos que ustedes pasaron un semáforo rojo que no deberían de haber pasado, ¿no? Entonces, haz de cuenta, ahí adentro les decían cosas que habían hecho mal.
¿Okay? Y saliendo de esa conferencia, habían dos puestos, dos lugares, ¿no? Que decía, había un lugar que era donar dinero a los pobres, hacer donaciones a los pobres. La gente salía de esa conferencia y pues obviamente iba mucho a donar dinero a los pobres. ¿Okay? Después hicieron otra conferencia donde pusieron a 100 personas y les dijeron cosas que habían hecho bien durante el día. Dijeron de que, oye, todos ustedes muy bien, no se pasaron ningún semáforo rojo. Todos ustedes los vimos que recogieron basura del piso. ¿Okay? Y saliendo afuera había un lugar para donarle dinero a los pobres y nadie donaba dinero a los pobres, ¿no? Entonces, eso es un tipo de sesgo. Es un sesgo como de balance moral, donde tú crees que por hacer cosas buenas tienes derecho a hacer cosas malas, o por hacer cosas malas tú tienes deber de hacer cosas buenas. Eso es un tipo de sesgo. O sea, es algo que se estudia en ética aplicada, pero no es real. O sea, nadie te está llevando esa cuenta. O sea, nadie te está llevando ese cálculo. Digo, para todo caso, Elon Musk, que desestabiliza economías para comprar cobalto barato, tendría una deuda moral gigantesca, pero no lo percibe así, ¿no? Porque él cree que vender carros está apoyando a construir un mundo más sustentable o lo que sea, pajas mentales que se cuenta para poder dormir. Pues él cree que su balance moral está ajustado, ¿no? Pero a fin de cuentas, eso de creer en el karma, para mí, es sobrevalorar esta idea de que existe un balance moral y que alguien nos está llevando a la cuenta las cosas buenas y cosas malas, cuando no. O sea, para mí, yo soy más relativista moral. Yo creo que el concepto de bien y mal se reedita con el tiempo. Entonces, no existe tal cosa como una justicia perfecta a la que deberíamos de aspirar y mucho menos algo así como una regla natural que balancee estos dos aspectos a través del tiempo. Yo tampoco lo criminalizo, ¿eh? Por eso, o sea, yo si alguien me dice alguna vez el karma ya se lo devolverá, por ejemplo, yo entiendo que si tú quieres pasar página a nivel psicológico, quieres estar bien y para pasar página tienes que haber cerrado todos los problemas de esta primera etapa, entiendo que ponerte a luchar y tal, pues mira, está bien que pienses en el tema del karma y tal, te soluciona tu vida hasta este momento y empiezas desde cero, ¿no? Y mira, tampoco no lo veo mal. ¿Qué ves, Tamayo? A mí se me hace que eso está de alguna manera relacionado con la noción que para mí se me hace de los pensamientos mágicos más nocivos que existen hoy en día, que es la noción de la meritocracia, ¿no? De que vivimos en un modelo donde los esfuerzos son recompensados. O sea, casi como si existiera una justicia kármica, ¿no? De el mundo te va a retribuir aquello que tú le das. Y no es cierto. O sea, probablemente una mamá de 3 hijos en África se despierta más temprano que Jeff Bezos y trabaja mucho más duro que Jeff Bezos y su recompensa no es proporcional. Y seguramente hay familias nefastas que trabajan con petróleo y tienen como QAnon, lugares de pizza donde hacen rituales y viven en la absoluta abundancia y nunca les va a faltar nada en su vida. Y probablemente 10 generaciones de su familia van a constituir una muy buena calidad de vida por lo que están haciendo ellos ahorita, que a lo mejor le están haciendo un daño enorme, irreversible al medio ambiente. ¿Cuál karma, güey? Tú antes te has definido como ateo. Sí. ¿Por qué? La verdad, la pregunta no me interesa. O sea... Qué sinceridad, me gusta. Sí, sinceramente, la pregunta se me hace tan poco irrelevante. O sea, yo creo que la gente que necesita una deidad, la va a necesitar, ¿sabes? O sea, va a encontrar, ya sea en cualquiera de las diferentes religiones disponibles, en las miles que existen en el mundo, una respuesta para sus preguntas. O sea, mi manera de encontrar respuestas para mis preguntas es otra. O sea, yo busco respuestas para mis preguntas en los libros, en la ciencia, en la filosofía, en la literatura, en el arte, en mi relación con mis familiares. Y hay gente que busca respuesta para sus preguntas en deidades, en dogmas, en historias, que a lo mejor comparten muchos elementos similares. Pero para mí la pregunta de creer o no creer en Dios no se me hace tan relevante como parece. O sea, yo creo que dice más sobre la persona que hace la pregunta que sobre si yo pudiera responder o no. Yo creo que el que necesita creer en Dios es porque necesita. Yo sinceramente no creo que necesite creer en algo ahorita. Mi manera de encontrar respuestas para mis preguntas es otra. ¿Y qué dice del que hace la pregunta? Pues que es constituyente de su manera de entender el mundo. O sea, el hecho de que tú me digas que necesitas creer en una deidad para darle sentido a la realidad, pues ya me habla un poco de tu idealismo, de tu manera de explicar los fenómenos naturales, o tu manera de justificar la moral, o de entender cómo se constituye el ser humano y la cultura. O sea, ya me dice más eso sobre ti que realmente que sí. O sea, por ejemplo, yo creo que tiene más en común una persona entonces que... la caricatura que decíamos antes, ¿no? Al final estás haciendo ahora una caricatura de una persona que irás moldeando. Sí, claro. Es que todo lo hacemos. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, yo no tengo acceso a ti. Yo tengo acceso a una idea de ti. Y esa idea de ti que yo me voy a ir construyendo, pues la vamos a ir haciendo mientras vamos conversando. Yo ya tenía una.
Y ahora esa idea que tenía tuya antes de conocerte, la estoy medio contrastando con lo que realmente eres y estoy reconstituyendo mi idea de ti. O sea, más bien me parece que lo que deberíamos de hacer y realmente escuchar es, en el momento que se te presenta evidencia nueva sobre los fenómenos del mundo, tienes que reajustar tus tesis. Si yo tenía una idea sobre ti y ahora conversando contigo cambio mi idea sobre ti, es mi responsabilidad reajustarla y quitar ese estereotipo. Pero pues aunque no quisieras parte de una preconcepción, porque yo tengo que saber cómo dirigirme a ti. No sé si decirte tú o usted. O sea, necesito algunos sesgos, algunos estereotipos para poder meterme a un marco de, oye, ¿voy a decir maldiciones o no voy a decir maldiciones? ¿Le voy a hablar con respeto? ¿Le voy a hablar de economía? ¿Le voy a hablar con alta terminología o voy a hablar de manera cotidiana? O sea, necesitamos todo eso como para predisponernos y saber cómo comportarnos. Más bien, un buen escucha lo que hace es que a medida que va desarrollándose el conocimiento del otro, del objeto de estudio, pues yo tengo que ir reajustando mis tesis y es de que, no, ya vi por dónde va la conversación. Pensaba algo sobre ti, pero pues ahora resulta que no era exactamente lo que pensaba. Déjame lo cambio. ¿Y qué has cambiado ya por curiosidad? Yo soy sincero, sobre ti específicamente yo venía más con la idea, o sea, vi un poco de tus videos y así, y me parece mucho que haces un muy buen trabajo de reportero. O sea, por ejemplo, me gusta mucho cómo manejas los vacíos. Y eso ya lo había visto en tu entrevista, o sea, ya lo había visto en tu manera de entrevistar, y es de las cosas que me parece más noble de la profesión, de la gente que sabe entrevistar, es como dejar que el entrevistador, que el entrevistado se explaye, ¿sabes? Y aún cuando llega mi momento de silencio, o sea, tú no partes a hablar inmediatamente, como que te quedas y... Bueno, porque y voy dejas un que poco siga. lento y estoy pensando. Sí, claro, sí. Entonces, no sé, como que esa parte me pareció interesante. Yo tenía una idea tuya como, el entrevistador, ¿sabes? El curioso real, el verdadero periodista, el que verdaderamente está indagando, el que está escuchando. Y no, sé, en esa idea realidad no. tenía. Y en realidad no, era todo una idea postureo. Propuesta. Sí. El último tema que quería tocar contigo, y ya es algo que por generación a mí me toca mucho, es el tema de astrología, tarot y tal. Que todo el mundo, yo conozco mucha gente que se define como atea. Yo soy ateo, pero creo en eso, o creo en el karma, o soy Aries o Capricornio y tal, ¿tú qué eres, no? Es como, a ver, pues ¿Crees igual, en eso? yo no, pero muchísima gente a mi alrededor sí, y no se ve como una religión. No se ve como un acto de fe. Es como, bueno, es algo que igual empieza como algo gracioso y poco a poco va condicionando bastante tu forma de ser y un poco tu forma de relacionarte. Y aquí es donde veo yo un poco los problemas y por eso quería conocer tu opinión. No me importa tanto en qué creas, me importa el valor epistémico de tus creencias. Es qué haces con lo que crees. O sea, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Qué quieres hacer con eso? O sea, si lo que quieres hacer con eso es, vamos a suponer, yo creo en los astros, ¿ok? Y yo uso mi conocimiento de los astros simplemente como para ver a qué me debería de preparar, cómo debería de cuidarme, cuáles deberían de ser mis comportamientos tóxicos que debería de tal vez controlar un poco, o cuáles deberían de ser las oportunidades que debería de ponerle más atención, y lo uso más como para tratar de conducirme de una manera digna, honorable, y hacer bien al mundo, y tratar de tener mejores relaciones con la gente. Pero ¿quién escribe eso? ¿Quién dice eso? Igual dice que, mira, si eres Aries, igual hoy toca mejor, hoy sacrifica un perrito. Pero a ver, pero es que no es tanto lo que se escribe, es qué sentido le das a lo que lees. O sea, es que no importa tanto, o sea, dos personas pueden leer el mismo texto y a ver, pues se supone que Hitler leyó a Nietzsche. O sea, Nietzsche quería decir eso. Eso es el superhombre, hazme el favor, ¿sabes? Entonces, cuidado, o sea, porque el objeto de estudio no determina lo que se hace con ese objeto de estudio. Entonces me parece que dos personas predispuestas o intencionadas a instrumentalizar esa creencia lo pueden hacer de maneras completamente diferentes, ¿sabes? O sea, yo también por eso creo que yo he cambiado mucho la postura tan antagónica que tenía con el coaching, porque me parece que un muy buen coach puede ser mejor que un muy mal psicólogo. Y eso es complejo de decirlo, pero es cierto. O sea, hay psicólogos, psicoanalistas, que se han aprovechado de sus pacientes y han tenido relaciones sexuales o han sido profundamente inmorales. Y hay coaches que usando el coaching realmente tratan de hacerlo mejor y que la gente tenga una buena carrera y se desarrolle en su profesión. O sea, eso es lo difícil de hacer generalizaciones, ¿no? Que acabas como quitando mucho de estos matices y estos casos particulares. Y yo en lo particular he cambiado mi postura sobre este tema los últimos 2 años. Yo cuando empecé con esto, yo tenía una nefasta toxicidad y una adversidad completa, negra, blanco y negra, en contra del coaching. Pero la verdad es que creo que hay más matices de gris y también pues es mi responsabilidad a medida que voy viendo casos y voy descubriendo diferentes cosas que hay que matizar. O sea, hay que legislar, hay que como poner marco legal
para permitir que si es que alguien lo quiere hacer de una manera digna, de una manera noble, lo logre hacer y se haga el bien que se quiere lograr con esa profesión, y al mismo tiempo, pues quitar toda esta gente que está instrumentalizando la profesión en nombre de fines nefastos, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos de las sectas, de los cultos y demás. Es que a mí no me importa lo que creas, me importa qué haces con lo que crees. O sea, y por qué haces que la gente crea lo que tú crees. O sea, está más en esos matices, ¿no? O sea, creer no es malo. O sea, ¿por qué crees en eso? ¿Qué quieres hacer con esa creencia? ¿No? Y regresando al ejemplo de los astros, si tú usas los astros para comportarte de manera más digna y hacer buenas cosas, bien. Pero si tú usas los astros para decir, hoy voy a ser tóxico porque está Mercurio retrógrado, entonces chingue su madre todo el mundo y me voy a comportar como un patán porque los astros me lo permiten. No, pues no mames, güey. Pero eso no lo hará nadie. La gente se comportará como un patán creyendo que está haciendo algo bueno. Claro, porque te da la justificatoria, o sea, te da la excusa, ¿no? O sea, te da la justificación de hacerlo. Como por ejemplo, a lo mejor yo soy de la iglesia satanista, ¿no? Y yo creo en Satanás, pero uso mi creencia en Satanás para construir escuelas, porque creo que el conocimiento va a producir más ateos que nunca. Pues bien por ti. Entonces, como que, qué bien, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para criticar tu creencia en Satanás si lo que estás haciendo con ellos es construir escuelas? Pero si lo haces para hacer rituales y sacrificios, pues te voy a decir, oye, pues no, qué mal, ¿no? O sea, no hagas eso, ¿no? O sea, me importa más eso, me importa mucho más lo que haga la gente con sus creencias, porque a fin de cuentas las creencias acaban siendo como estos mecanismos para justificar cómo actuamos, para justificar nuestra acción sobre el mundo. O sea, me preocupa más eso. O sea, vamos a hablar sobre las condiciones materiales, sobre cómo actúas sobre el mundo, y después vemos tus creencias realmente si están conectadas o justifican o no lo que estás haciendo. ¿Y tú tienes respuesta a por qué tú crees lo que crees? Algunas cosas sí. De hecho, tengo un video de 2 horas que hice justo después de ese debate, como justificando todas de mis creencias a priori, que yo lo que creo que la gente debería hacer es investigar por qué cree las cosas que cree. O sea, yo te puedo explicar por qué tengo una teoría de la subjetividad. No es mía, ¿no? Pero pues, o sea, mi teoría de la subjetividad viene de Hegel, de la dialéctica del esclavo y el maestro, que después fue retomada por Lacan, incorporando la teoría del psicoanálisis. De ahí surge el sujeto, y de ahí te puedo ir construyendo pues por qué todas las creencias que tengo están basadas en diferentes entendimientos de diferentes argumentos o diferentes perspectivas, teoría del conocimiento, teoría de la subjetividad, teoría de la estética, teoría de la ciencia, las tengo. O sea, sé por qué creo lo que creo. Que esas creencias sean más o menos veraces que otras creencias, no necesariamente, pero por lo menos yo te puedo reivindicar y estructurarte por qué llego a las premisas a las que llego. Lo que me preocupa es que mucha gente ya nada más está actuando sin entender por qué actúa de la manera como actúa. Yo estoy intentando hacerme yo la relectura, por qué creo lo que creo, y no sé si tengo la respuesta, ¿eh? Haces bien, pues te soy sincero, hay muchísimo más valor en el camino, hay mucho más valor en la duda que en el conocimiento. A ver, en el tema, si estoy intentando yo, a nivel del... Bueno, no sé. Ya está, no, ya voy a reflexionar. Esa noche me toca reflexionar. Qué bueno, qué a gusto. Que así fueran todas las noches. Mejor también me disculpo que yo tiendo como a divagar mucho, ¿no? O sea, como que agarro la pregunta y de ahí es como si fuera deshaciendo un hilito y tiendo como ningún problema. Yo tengo de toda la información, mi reflexión y tal, tengo la cabeza a punto de petar. Pero bueno, es positivo, ¿eh? Es como porque todo el rato pensando, a ver, claro, yo me lo aplico a mí mismo de yo hago eso, yo no lo hago y tal. ¿Por qué creo lo que creo? Hostia, pues no. Es que es una pregunta difícil, sí. Y como todas, ¿eh? O sea, creo que hay mucho más valor en la pregunta que en la respuesta. O sea, no esperaría que alguien me dijera, yo creo en esto por esto. O sea, qué instrumental es tu pensamiento, ¿no? O sea, qué utilitario es tu pensamiento. O sea, lo interesante de eso es la duda que genera. Que tengas que ir tú como construyendo en ingeniería inversa de, pues, ¿por qué crees eso? Y deja tú, la palabra creer es clave. Porque creer es lo contrario a saber. Cuando sabes, no necesitas creer. Cuando crees es porque no sabes. Es que ves, eso, son frases, claro, dices luego en la pausa. Claro, la pausa es porque yo estoy asentando la información. Que joder, tío. Sí, claro. Únete a la disidencia controlada. Cada semana disecciono una nueva teoría de la conspiración en un podcast en exclusiva para Podimo. Además, me puedes encontrar regularmente en Twitch o ver los directos resubidos en el canal de Tamayovisión. Pero si lo que quieres son los reportajes de investigación puros y duros, la buena mierda diría yo, estate atento a este canal porque vienen cosas muy tochas.